Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yahshua HaMashiach, bendito seas tú, Yahweh, Dios nuestro Rey del universo, que nos invitas al estudio, al entendimiento de tu palabra divina y santa a través del Espíritu Santo de Ruach HaKodesh, y nos permites volver a la vida en esta vida a través del sacrificio perfecto, una vez y para siempre, de tu único Hijo, tu primogénito, Yahshua HaMashiach, primogénito de toda la humanidad, porque Él fue el primer hombre que nació, perfecto, y con la bendición de ser hijo único de Yahweh Sebaot, de Yud-He-Vav-He. Él es la encarnación de la redención de nuestra caída como humanidad. Es el primer hombre, el segundo Adán. El primer Adán fue creado perfecto y cayó. El segundo Adán salió de esta imperfección, de este barro que ya era parte de esta humanidad a través de la Virgen María, y fue encarnado perfecto y fue visto perfecto en todas sus actitudes en el mundo, porque cumplió la Torá. Él era la Torá viviente y cumplió la palabra perfectamente. Por eso es el Mashiach, el ungido. Hoy nos convoca la Parashá Mishpatim. Es Éxodo, Shemot, los nombres, ¿no? Del 21:1 al 24:18. Y este es también conocido, esta Parashá, como el Sefer Habrit, o el libro del pacto. ¿Por qué? Es que esta contiene el primer grupo de preceptos, porque están los 10 mandamientos, pero también están los 613 preceptos, mandamientos, ¿no? Y contiene este primer grupo de preceptos, ordenanzas y reglas que debemos estudiar, entender y asimilar en nuestra vida, no solamente leerlas, escucharlas, que entre por un oído y salga por el otro, sino es oír y obedecer, es Shema. Y este capítulo 21 de la Torá, en este Éxodo, hasta el 23, es un conocimiento impresionante que nos brinda cada uno de estos preceptos, que tiene un significado doble, un significado de esos dos testigos del cielo y de la tierra, y de esos dos testimonios que son el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? El antiguo pacto que andamos por la carne, por el físico, y ha sido vencido ese físico, ha sido ganado por nuestro Adón Yahshua Mashiach, Jesús el Cristo, que nos rescató y nos liberó de esa carga del pecado, de la culpa, porque siempre seremos pecadores, pero de lo que Él nos libera es de esa culpa, de ese sentimiento de separación. Él nos vuelve a unir y volvemos a nacer en espíritu. O sea que esta carne corrupta, caída, que perdió su espíritu en el paraíso y siguió muriendo a través de la carne hasta morir en la tumba, hasta perder nuestra alma, vuelve a la vida en esta vida y vuelve a recuperar el espíritu. Por lo tanto, un pacto es para enseñarnos a andar en esta carne, que es la Torá, es la instrucción, y el nuevo pacto, que es para enseñarnos a andar en el espíritu, porque volvemos a nacer en esta vida. Por eso es tan importante esta sección de la Torá.
Estos preceptos son una combinación de estas reglas morales, sociales, civiles, criminales, que son establecidas por nuestro Elohim Yahweh, para establecer esta sociedad cuyo propósito es de acuerdo a su palabra, porque no es de acuerdo a nuestro pensamiento, es por sus pensamientos, por su palabra. Esto está en Génesis 18:19, dice: y yo lo he escogido a Abraham para que mande, para que instruya a sus hijos, a su casa, después de que él guarden, después todos sus hijos guarden el camino de Yahweh. ¿Cuál es el camino? Su palabra. Su palabra es verdad, su camino, sus mandamientos. Caminar en su palabra es andar en sus mandamientos. Caminar es andar en sus 7 fiestas sagradas. Y empezamos ahora, dentro de muy poquito, en Purim, el 7 de marzo. Yo sigo el calendario caraíta, pero también está el calendario de Hillel, que es rabínico. Yo sigo el calendario no rabínico, pero cada uno puede elegir lo que más vea conveniente y haya estudiado, porque eso hay que investigarlo y estudiarlo. Ya compartiré más adelante un resumen de cómo son las fiestas, cómo se organizan, cómo debemos celebrarlas, y mi aprendizaje lo compartiré con ustedes. Entonces él dijo a sus hijos, a su casa, después que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio. Justicia, Torah, y juicio, que es lo que viene por la justicia, es lo que viene después de la justicia. Siempre hay juicio, porque existe la justicia, porque existe la Torah, existe la ley. Sin ley no hay justicia, pero sin ley hay juicio, igualmente. Todo aquel que no cumple la ley es esclavo de ella y va a juicio. Para que Yahweh cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Bueno, la justicia, esto que es en la sedaká, ¿no? Esta honestidad, esta rectitud, este mérito, este derecho. Los actos justos son justicia, ¿no? También las buenas obras son justicia. Y esto está en el Strong 6666. ¿Qué número? ¿No? Porque justamente nos conecta con esa marca del maligno, ¿no? Porque él quiere que no hagamos justicia. Él quiere quitarnos la capacidad de poder cumplir la voluntad de nuestro Padre, que es hacer justicia en este mundo. Las reglas de la Torá expresan estas normas de santidad. Aunque están formadas en el lenguaje finito de los seres humanos, contienen muchos atributos de ese Elohim infinito, de esa mente que no podemos comprender. Su ley es la definición perfecta entre el pecado y la rectitud. No importa cuán remotas o cuán irrelevantes puedan ser los reglamentos de la Torá, siempre debemos recordar que estas son las verdaderas palabras del Elohim viviente, son el estándar de la rectitud y la justicia. Las escrituras se refieren también, aparte de la sedaká, o sea, de la justicia, se refieren al Sadik. Es otra forma de justicia. Es el Mesías, el Sadik es el justo, el Hat Sadik, el Yahoshua, la salvación de Yah, ¿no? Es ese Sadik, ese justo de las generaciones. Yahshua no era simplemente un justo, sino que fue el justo de las generaciones, el justo absoluto, ¿no? El esperado, el tan ansiado. Más que un hombre bueno y recto, fue sin pecado. Su voluntad fue la voluntad del Padre, lo que significa que su vida, su enseñanza fueron consistentes con las reglas de la Torá. Si hubiese fallado el más pequeño de los mandamientos, Yahweh entonces no podría haberlo hecho sin pecado, y se habría por la misma letra escrita, por la palabra de Yahweh escrita en piedra y por su Torá, se habría descalificado como el cordero sin mancha para la expiación. Por lo tanto, él debía ser sin mancha. He aquí el cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo, dijo Juan
1:29. Él fue enviado para hacer la voluntad de su Padre. Yahshua dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. A nosotros se nos fue dado dos alternativas, dos opciones, dos caminos, ¿no? O guardamos la Torá o la desobedecemos. No hay más. O eres una persona pía, piadosa, justa, que guarda la Torá, o eres un injusto, un impío, un desobediente, que va en contra de la voluntad de su Padre. Por lo tanto, enumerando estas bendiciones por obediencia, vemos las tristes consecuencias de esa desobediencia. En lo que respecta a Yahweh, no hay grises, no hay términos medios. En 1 Juan 3:4 nos dice: todo aquel que comete pecado quebranta también la Torá, la ley, la instrucción. Pues el pecado es quebrantamiento de la Torá, es el quebrantamiento de la ley. No importa que tú no conozcas la ley. Una persona ignorante de la ley, si la infringe, tiene misericordia por la ignorancia, pero no se libra del juicio. Si tú no sabes que en un país está prohibido comer fruta en la calle, por ejemplo, y comes fruta en la calle, porque tú no sepas que eso está prohibido hacerlo en ese lugar, no significa que si alguien te juzga, te pueda llevar a juicio y salgas culpable de juicio por pecar, por hacer una transgresión de esa ley. Por lo tanto, cuando estudiamos la Torá, estamos aprendiendo esas revelaciones de Yahweh, la expresión de su rectitud, la propia naturaleza y mente de Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Él es el perfecto, Él es perfecto. Y es ese ejemplo viviente, es ese perfecto ejemplo viviente de la ley de Yahweh. Él fue perfecto, nosotros no somos perfectos. Por esta razón podemos referirnos a Él como la Torá viviente. Por eso nos vestimos en Él, porque Él es la Torá. Y la vestimenta de la Torá se le llama vestirse o desvestir cuando se saca el Sefer, el libro de la Torá, y se le quita esa cobertura que lleva para poder desnudarla y leerla. Y se la vuelve a vestir y se la vuelve a guardar. Por lo tanto, Él es nuestras vestiduras, Él y su Torá, porque si no entendemos cómo piensa, no le conocemos. Al igual que la Torá revela la justicia y rectitud de Yahweh en forma escrita, Yahshua la revela de manera humana. Esto ayuda a explicar por qué Juan, el apóstol, llamó al Mashiach la palabra hecha carne, la Dabar, la palabra, el Logos. Yahweh envolvió su sagrada Torá en carne y hueso. Yahshua HaMashiach. Él es la Torá hecha carne. Estaba escrito en sus venas, en su ADN, en su genética. Él era la Torá del Padre. Juan 1:14. La palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su Shejiná, su gloria, la Shejiná del unigénito, Hijo del Padre, lleno de misericordia y de verdad. Qué hermoso. Esto se divide en varios capítulos, ¿no? Está para allá. En el capítulo 21 vemos las ordenanzas con relación a los esclavos y las legislaciones criminales, ¿no? Ese es todo el capítulo 21. Habla de 3 ofensas o 3 pecados capitales, ¿no? Lo que es el crimen, el versículo 14, lo que es herir y maldecir a los padres, el versículo 15 y 17, y lo que es el secuestro, ese es el tercero, el versículo 16. En Éxodo 21:17 nos reza: el que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Y aquí está hablando en Éxodo de una muerte física y espiritual,
porque la Torá nos sella a nivel del cuerpo, a nivel del físico también. Pero en esta nueva etapa, en esta nueva parte de la humanidad en la cual toda la lucha se gesta en los planos espirituales, ves que la gente es malvada con sus padres y no muere, pero sí muere espiritualmente, porque esta nueva etapa es más sutil. La primera etapa de Yahweh, cuando Él se manifiesta de forma abierta y completamente reveladora frente al pueblo de Israel, es una etapa física, porque ellos lo ven, lo sienten, lo escuchan. Ahora es una etapa mucho más sutil, porque Él viene a nosotros a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, el nuevo nacimiento es espiritual y la muerte también. La palabra strong para maldecir es el Strong 7043 y en hebreo es kalal. El desprecio, la maldición, lo que es insignificante significa también, ¿no? Algo maldito en términos yekalel, o sea, él significa no solo algo maldito, sino maldecir, es yekalel. También significa hablar de forma despectiva. Esto también es lo que nos mata espiritualmente, hablar de forma despectiva de nuestros padres, hablar de forma irrespetuosa o humillarles. Así que cualquier forma de hablar con la tendencia a humillar a los padres a la vista de otros o pasar juicio es un acto de yekalel. El acto de insultar a los padres tratándolos con palabras injuriosas, usando lenguaje impropio, es condenado en las Escrituras. Así tú tengas la razón, así sean padres terribles, horribles, no importa. Si tú estás maldiciendo, estás diciendo mal de esa persona y de cualquier persona, pero sobre todo, remarca aquí ese decir mal hacia tus padres, que son los que te han traído la vida a este mundo. Da igual cómo sean ellos, da igual. Eso es indistinto. Eso es una representación del mundo físico, de cómo el físico desprecia lo espiritual, desprecia la carne desprecia el alma. Por lo tanto, debemos conciliar esa carne a través de lo espiritual, no viviendo a través de lo físico. Si tu padre ha sido físicamente contigo terrible, tú debes conciliar eso a través del mundo espiritual, porque si no, no hallarás paz en este mundo. Y el fin de toda esta corrección que venimos a hacer a este plano existencial es justamente la de conciliarnos con nuestro Creador. Por lo tanto, si el trabajo de conciliación es duro, es porque es lo que nos corresponde. No nos ponen a ninguno obstáculos imposibles de superar, porque todo lo que nos ponen delante es una preparación para la vida por venir. Por lo tanto, maldecir, insultar a los padres es sinónimo de matarlos. Por eso el castigo a la muerte es muerte. En ese caso, la muerte eterna. Si no hay arrepentimiento, ahí está la clave, el arrepentimiento. Es ser conscientes y es arrepentirnos y confesarnos frente a nuestro Creador. Porque en el final de todos los tiempos, en el final de todo lo que vamos a hacer en esta vida y para lo que hemos venido aquí, es para reconciliarnos con Él. Porque lo hemos despreciado, lo hemos negado desde el principio, desde la caída de Adán. Por lo tanto, esa representación de ese Padre que es hostil hacia nosotros es la representación de ese Padre que ha sufrido por el desprecio de sus hijos. Por lo tanto, pedimos perdón, Padre, por haber pecado contra ti, haber transgredido lo que tú quieres para nuestra vida
Le pedimos perdón a nuestros padres. Lo siento, Padre, lo siento, papá, lo siento, mamá. Siento si en algún momento he hablado o he pecado mal, he maldecido, he maldicho sobre cualquier cosa que me haya molestado, que haya habido algún dolor o algún sufrimiento entre nosotros. Lo perdono, me perdono, te perdono y me arrepiento en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu por cualquier dolor que haya podido causarte a ti y a través de ti a mi Creador. En el nombre de Yahshua Mashiach, amén. Este mandamiento conlleva maldición si no hacemos ese arrepentimiento. Y esa maldición es a aquellos que lo desobedecen. Esto lo puedes investigar en Deuteronomio 27:16, Proverbios 20:20, 30:11, 30:17, Mateo 15:4 y Marcos 7:10. El siguiente capítulo, que es el capítulo 23, nos habla sobre el Shabbat y el Shemitah. Y esto que yo les estoy explicando es de una manera muy resumida y ya ven que hay todo un estudio previo atrás. Por lo tanto, los invito a que lo lean y lo relean y vuelvan a escuchar después de haberlo leído este audio. Éxodo 23 del 10 al 11. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo la dejarás en reposo libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Qué perfecto es nuestro Creador, qué perfecto es el Eterno, cómo piensa y cómo recuerda a todos, a los pobres, a los animales desvalidos. Si realmente cumpliera la humanidad todos sus preceptos, no existiría el hambre, no existiría el sufrimiento de animales abandonados, porque todos nos haríamos cargo de los demás, pensaríamos por los demás. Qué importante, el séptimo día lo dejarás en reposo, es el Shabbat de la tierra. De esto habla, que 6 años debes sembrar, el séptimo día del campo se debe guardar a la tierra. Israel, cuando nació, reverdeció como nación, aceptó este Shemitah, pero luego lo abandonó. Lo empezó a hacer al principio para que toda la gente votara por los presidentes y después al final lo terminó abandonando tristemente, porque sería muy, muy bendito todo el mundo si Israel, que es la representación de ese pueblo espiritual en el mundo físico, cumpliera con lo mandado por el Eterno, por Yud-He-Vav-He. Pues este Shemitah es el año séptimo, ¿no? Ya lo hemos entendido, es el Shabbat de la tierra, ¿no? Es ese año sabático, en hebreo Shemitah, y es literalmente liberar, significa Shemitah. Cada ciclo de 7 años en la tierra de Israel tiene o tenía que ser liberada del yugo del trabajo. Es lo que podríamos llamar el Shabbat de la tierra. Podemos preguntarnos por qué no se estipuló también el año sabático para los animales. Simplemente porque a ellos se les libera de su trabajo cada 7 días. Cuando llega el Shabbat, así que no necesitan de un ciclo de descanso como el de la tierra. Por lo tanto, los animales que son de carga dependen de nosotros para ese descanso. Debemos nosotros descansar, y al descansar nosotros cada 7 días, en Shabbat, como hoy, que descansamos y estudiamos y leemos y aprendemos, pues de la misma manera los animales, junto con nosotros, porque el Adán, la humanidad adámica, fue creada como la joya que eleva toda la conciencia de la creación que lo rodea. Por eso cuando Adán cayó,
cayó también la creación con él, y por lo tanto cayó también la naturaleza. La naturaleza en la que vivimos es de una naturaleza caída, igual que nosotros, si no nacemos de nuevo. Los nacidos de nuevo ya no, ya somos de otro tipo, porque tenemos el espíritu encarnado en nuestro corazón. Pero aquellos que no han nacido de nuevo están a ese nivel de naturaleza caída, por eso son violentos, son agresivos, por eso los animales se comen unos a otros. Existe esa relación de naturaleza caída. Por lo tanto, el Shemitah es un tiempo que está por sobre su significado histórico. ¿Por qué? Porque contiene un mensaje relevante a día de hoy, como lo era cuando recibimos la Torá hace miles de años. Dado que el Shemitah ocurre cada 7 años, no debe sorprendernos que su secreto interno está relacionado con el número 7, que es la plenitud, la completitud del 7, es como se manifiesta nuestro Creador en 7. Las 7 Moedim, las 7 fiestas, los 7 días de la creación, desde el principio. El 7 siempre es un número de plenitud, de creación. Y Shemitah es el reconocimiento al esfuerzo, trabajo que hace la tierra para producir sus frutos. De esta manera, al dejarle libre de trabajo por un año entero, sus componentes químicos perdidos durante los pasados 6 años vuelven a tomar forma y se recuperan para iniciar un nuevo ciclo con más vigor y energía. Los frutos después del año de descanso son más abundantes, robustos, alimenticios, ¿sí? Este primer año de Shemitah en Israel como nación se llevó en efecto en el año hebreo 5712 según el calendario de Hillel y 1951 según el calendario del Papa Gregorio. De ahí en adelante, los años de Shemitah son 1958, 1959, 65, 66, 72, 73, 79, 80. O sea, vemos que cada 7 años se repite el 86, 87, 90, 93, 94, 2000, 2001, 2007, 2008. Y fíjate que cada uno de esos años, si tú los miras y los investigas, te das cuenta de que ha habido un crash en la economía. Por ejemplo, el 2007-2008 fue ese crash tan grande de Lehman Brothers. En 2014-2015 también hubo un problema muy grave a nivel de la abundancia. Y ahora hemos pasado el 21-22, que fue el último Shemitah por el que hemos atravesado. Dice, la Torá también ordena la ejecución del Yobel. El Yobel es cada 50 años y este se llama año del jubileo para la tierra. Es para la tierra, pero es también para las personas, y eso es lo que lo diferencia del Shemitah. El Shemitah es solo para la tierra y el jubileo es para los esclavos y para la tierra, para todo. Israel no lo ha cumplido como nación, debido a que se carece de una fecha exacta para celebrarlo. Es una excusa en realidad, pero bueno. La palabra Yobel o jubileo viene de la raíz Yobel, que significa carnero. En Éxodo 23, 20 al 21 nos dice, he aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará nuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Yud-He-Vav-He, Yahweh. Hay más opiniones de quién es este Melech, este mensajero. Melech es rey, Malach es mensajero, y Melech, Malach y Mloch es enviado. Malach puede significar ángel y puede significar mensajero o enviado. Se escriben con las mismas letras, Mem, Lamed, Het. Esto va adelante, este mensajero, este Malach, este enviado, este ángel, va delante del pueblo de Israel. Muchos se refieren a este Malach, a este ángel de Yahweh, como Yahweh mismo. Otros dicen que es la representación de Yahshua.
Algún día Yahweh mismo nos confirmará quién es este Malach, este Melech, Malach. Pero lo importante es que quien el Malach representa es al santo nombre, a Yud-He-Vav-He, Yahweh, I-A-U-E, Yud-He-Vav-He, su poder, su autoridad, y ese poder y esa autoridad están en él. Hay diferentes opiniones con relación al nombre de Yahweh, cómo se debe pronunciar. Otros no les viene el caso de miran las diferentes traducciones. Yahweh nos repitió una y otra vez la fuerza, santidad y significado de su nombre, porque es tan difícil entenderlo esto para muchos, aceptar su palabra, que es Yud-He-Vav-He. En Éxodo 3, del 13 al 15 dice: Y dijo Moshe a Elohim: He aquí, cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga, el Elohim de sus padres me ha enviado a ustedes, si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Elohim dijo a Moshe: Ejie asher ejie, yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: Ejie asher ejie, me ha enviado a ustedes. Elohim dijo además a Moshe: Yud-He-Vav-He, Yahweh, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial, generación tras generación. ¿Qué requiere Yud-He-Vav-He, Yahweh, de nosotros respecto a este asunto? ¿Continuar llamándolo de la manera que queremos o llamarlo como es el nombre que Él ha asignado a sí mismo? Abraham invocó su nombre en Génesis 12, 7 al 8. Moshe invocó su nombre en Éxodo 3, 15. El rey David lo invocó también, invocó su nombre en Salmos 116, 13 y 17. Elías, el Primera de Reyes 18, 24. Y Yahshua HaMashiach lo llama: oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que su amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Juan 17, 25 al 26. En Apocalipsis 14, 1, en Isaías 52, 6, en Zacarías 13, 7, si quieres estudiarlo también lo puedes encontrar, las referencias a su nombre. Moshe, Deuteronomios 32, 1 al 3 dice: porque yo proclamo el nombre de Yahweh, atribuyan grandeza a nuestro Elohim. Elohim es una referencia respetuosa a nuestro Creador como un Ejad, una unidad de varios. Eso es Elohim. No es que sean dioses en plural, sino que es una unidad de varios, porque es Yud-He-Vav-He, espíritu, cuerpo y alma. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Esto está en Deuteronomio 32, 3. Continuando con el estudio de la Parashá, vemos en capítulo 24 que es un pacto confirmado. ¿Y qué significa este brit, este pacto? Éxodo 24:4 dice: Moshe escribió todas las palabras de Yahweh. Él se levantó temprano en la mañana, edificó un altar al pie del monte y puso 12 grandes piedras para representar las 12 tribus de Israel. Este altar al pie del monte es mencionado en Éxodos 20:24. Moshe escribió la Torá completa que Yahweh le dio en rollos. ¿Sí? Yahweh las escribió en tablas de piedra, las cuales fueron puestas más tarde en el Arca de la Alianza. Los rollos que Moshe escribió fueron puestos al lado del arca que estaba en el lugar santísimo. Esto está en Deuteronomios 31:26 para el que lo quiera investigar. La razón que Moshe
las escribiera en rollos, era para poder referirse a ellas con más facilidad y también como testigo contra ellos. Deuteronomios 31:26. En Éxodo 24:10 al 11 reza: ellos vieron al Elohim de Israel, lo vieron con sus propios ojos. Debajo de sus pies había algo como un pavimento de piedra de zafiro, azul, zafiro, tan cristalino como el mismo cielo. Él no extendió su mano contra los príncipes de Israel. Ellos vieron a Elohim aun cuando estaban comiendo y bebiendo. Para poder entender estos versos es necesario buscar palabras claves en el hebreo. Sabemos que Yahweh le dijo a Moshe: no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Esto está en Éxodo 33:20. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Es interesante notar que en estos dos versos hay dos diferentes palabras hebreas. Una es vieron, en el verso 10 la palabra hebrea es raj. Vieron, el Strong 7200 dice raj. Ver en forma literal o figurativo, es considerar, es ser visible o aparecer. Ellos vieron una manifestación convincente de Elohim. Deuteronomios 4:12. Habló Yahweh con ustedes en medio del fuego. Oyeron la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Ellos probablemente vieron una visión del pavimento de zafiro. En el verso 11 la palabra hebrea es chazaj. El Strong para vieron, para esta chazaj, es 2372. Vislumbraba en visiones, deleitar, placer también significa chazaj, profetizar significa seleccionar. ¿Qué vieron o percibieron ellos? La manifestación convincente de Elohim. Percibieron su presencia que los llenaba por completo. Vislumbrada entre ellos, se deleitaron y lo celebraron. En Éxodo 24:16 al 17 dice: y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Joreb, sobre el monte Sinai, que está en Arabia Saudita. Y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día, el 7, que es plenitud y enseñanza de Yahweh, ese es el 7 en la escritura también. Yahweh llamó a Moshe de en medio de la nube. A los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria de Yahweh era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte, porque nuestro Elohim es fuego consumidor, y esto lo dice Deuteronomios 4:24. Es un Elohim celoso. Deuteronomios 4:35 al 36 reza: a ti te fue mostrado para que supieras que Yahweh, Él, es Elohim. Ninguno otro hay fuera de Él. Desde los cielos, Yahweh te hizo oír su voz para disciplinarte, y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego y oíste sus palabras de en medio del fuego. Esto es lo que nos muestra cómo Él se manifestará en el futuro y cómo Él se manifestó en el pasado. Porque lo mismo que fue será. Por lo tanto, no hay nada nuevo debajo del sol. Él es fuego consumidor y se muestra a nosotros en ese monte, que es esa cumbre elevada en la cual debe llegar nuestro pensamiento después de entenderle a Él, después de confiar en Él, después de hacer ese trabajo